Del Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Ciudadano presidente, compañeras y compañeros diputados, ciudadano secretario de Gobernación, bienvenido. Señor secretario, lo he escuchado con respeto, pero no con aprobación. Cuando presentaba su visión sobre la política interior, me preguntaba en dónde ha vivido este hombre durante todo el sexenio. Y concluía que no tiene usted prácticamente ningún cable que lo conecte a tierra. Se ha dicho que en política la forma es fondo, y ello es muy cierto. Revela prioridades y empeños y termina por exhibir, en ocasiones, a pesar de sus autores, las definiciones más profundas de un gobierno. Es el caso de la política interior. En estos años, ciudadano secretario, la Secretaría de Gobernación dejó de existir políticamente. Los temas de la conducción política del país, la gobernabilidad, el diálogo político, la relación del Ejecutivo con otros poderes y niveles de gobierno y el desarrollo político merecieron solo la mitad de un capítulo, el último en el orden de aparición del informe de gobierno que se recibió en esta Cámara. La forma, en efecto, es fondo, y la forma de la política del gobierno federal, que concluye afortunadamente en 15 días, tiene un fondo: el abandono. Nada, ciudadano secretario, a pesar del origen electoral severamente cuestionado y caótico del que surgió el gobierno de Felipe Calderón, hubo el menor interés por hacer de la política el eje en torno al cual se articulara el quehacer de la administración. Estos años son, políticamente hablando, de degradación, de monólogo, ninguneo y descalificación desde el poder, de terca insistencia en lo que no funcionó, de uso partidista y faccioso de la administración, de un dejar hacer y dejar pasar que hizo del régimen federal una desordenada suma de cacicazgos estatales y de la comunicación entre los actores y fuerzas políticas del país, algo apenas existente en la retórica oficialista, como lo acabamos de escuchar en su discurso. En esta administración se dio un nuevo impulso a las viejas prácticas de persecución de los adversarios políticos incómodos, prácticas que pensábamos superadas. Basta recordar el michoacanazo. La secretaría que usted encabeza, pieza clave para la conducción y operación del quehacer político nacional, se convirtió en una instancia de ínfimo nivel, sepultada bajo el peso de una guerra que la sociedad nunca avaló por los niveles de violencia en que se tradujo. Terminó la secretaría su cargo, convertida en una simple vocería para justificar el enorme desorden que deja en lo político esa estrategia ineficaz, mal diseñada y mal ejecutada, que cuando mucho hizo del crimen organizado un crimen desorganizado, sin que disminuyeran ni la violencia, ni las muertes, ni los heridos, ni las desapariciones, ni las violaciones de los derechos humanos, que según reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversos organismos internacionales, tienen ya un carácter sistemático en el país, no obstante lo que festeja usted en su discurso. Mire a su alrededor, ciudadano secretario, y vea cuál es la situación en la que este gobierno deja a México. Hoy vivimos una de las crisis más severas de nuestra historia. De hecho, conocemos de una violencia a extremos de barbarie. Mire los efectos sociales y productivos que el gobierno se empeña en disfrazar de estabilidad. Mire usted las condiciones de pobreza en las que sobreviven la gran mayoría de los mexicanos, 52 millones de ellos, prácticamente muertos de hambre. Mire también las condiciones precarias de gobernabilidad en la que entrega al país. Según la Fundación Konrad Adenauer, para darle solo un dato, dada la limitación de tiempo,
El Banco Mundial, en estabilidad política y ausencia de valores, decreció sustancialmente de 36.5 en 2000 a 25.5 en 2010. Y en esa década el control de la corrupción empeoró en su calificación, pasando de 51.2 a 45.5. Según otra medición del Banco Mundial, nuestro país está en el ranking número 100 del índice de corrupción, precedido por países como Egipto y Burkina Faso. En pocas palabras, niveles africanos de corrupción. Termino, presidente. Los datos sobre el desempeño específico de la Secretaría de Gobernación tampoco son alentadores. Le hereda a este gobierno al menos 112 conflictos de impacto nacional y regional. Una de las justificaciones de la Secretaría a su cargo por este mal desempeño es que muchos de estos conflictos son históricos y cíclicos. Mi temor es que desde el despacho de mayor responsabilidad política del país se asuma la ingobernabilidad como histórica y cíclica y por lo tanto inevitable. A usted, ciudadano secretario de Gobernación, al gobierno de Felipe Calderón, les quedó grande la política y se refugiaron en la pequeñez de la burocracia. Se dedicaron no a transformar a la sociedad mexicana ni a la administración pública, sino a administrar sus inercias y sus desviaciones, sus vicios y sus vacíos, y los replicaron y en muchos casos lo ampliaron. Se van, termino, presidente, un segundo, se van bajo el peso no solo de una derrota electoral evidente, a la que es imposible disfrazar, por más que la vistan de spots en la televisión y la radio y de inserciones en los medios impresos y virtuales. Se van como llegaron, bajo el peso de un proceso electoral desasiado y fraudulento. Por ello, los despediremos sin penas ni novenarios. Muchas gracias por su atención. Gracias.